de San Juan, capítulo 1, verso 34. Gloria al Señor. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Predicamos por el tema, ese es. Ese es. Debe de mano al que está a su lado y dígale, ese es. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra a la cual le acabamos de dar lectura en esta noche. Dios eterno, pedimos que me muevas con poder y con unción mientras tu palabra es predicada. Permíteme predicar esta palabra con plena libertad. Quita, Dios mío, saca todo lo que impida que así pueda ser hecho. Dame la revelación de tu palabra, Señor mío, y la sabiduría para podérsela enseñar a este pueblo aquí congregado en esta noche. Reprendemos todo lo que no es tuyo, quebrantamos todo lo que no es tuyo, deshacemos todo lo que no es tuyo, destruimos todo lo que no es tuyo, todo lo que, Señor mío, el enemigo quiere utilizar para impedir que esta palabra sea predicada con libertad en esta noche. Señor, aleluya, que tu Espíritu Santo arrope este lugar con su presencia mientras tu palabra es predicada. Predicaré tu palabra, Dios mío, y lo haré para gloria y honra. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar. Recuerde que los bancos no apagan el fuego, hermano. Que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios. En esta bendita noche sea bendito el Señor para siempre. Aleluya. En el culto pasado, del martes pasado, comencé a tocar unos puntos al final del mensaje y quise alargarlos más en esta noche. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros sabemos que la promesa de un redentor hacía ya varios milenios. El pueblo judío estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Todos los sábados, cuando se reunían en la sinagoga y leían la palabra, siempre les era recordado en la lectura que Dios había prometido que enviaría a un Mesías, a un Redentor, que nacería de una mujer, que libraría al pueblo y que perdonaría al pueblo de sus pecados. Los judíos han vivido toda su vida esperando el cumplimiento de esa promesa. Todavía en este siglo XX, en el cual nosotros, los judíos, están esperando el nacimiento de Cristo, del Mesías. Ellos no aceptaron a él como aquel del cual hablan. Ellos no aceptaron a Jesucristo de Nazaret como el cumplimiento de las profecías que por milenios habían estado leyendo en la sinagoga, como el cumplimiento de la profecía y de aquel cual ellos tantos clamaban al Señor, porque los judíos claman a Dios para que el Mesías llegue, y ellos están esperando al Mesías. Y los maestros judíos, yo leía hace un tiempo atrás en una revista cómo los judíos se están preparando en este momento para la venida de su Mesías, porque ellos dicen
que queda poco tiempo para que el Mesías llegue, para que el enviado de Dios llegue. Hay un problema, y es que el Mesías ya vino, y es verdad que vuelve de nuevo, pero cuando vuelva de nuevo comenzarán sobre de ellos los juicios más grandes. El Mesías ya vino, pero ellos no les recibieron. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y cuando habla de los suyos, está hablando de su propio pueblo, de su propia gente, de su propia nación, de la nación que por años venía esperando el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, Jesús de Nazaret era el cumplimiento de las profecías de Dios, y ellos no pudieron concluirlo así. ¿Por qué ellos no pudieron contemplarlo así? ¿Por qué ellos no pudieron dar a Cristo como el Mesías esperado, como aquel por el cual tanto y tanto y tanto tiempo ellos habían orado? Ellos no esperan a Jesús de la forma que Jesús llegó. La Biblia, el Antiguo Testamento, le presenta a los judíos a Jesucristo de dos formas diferentes. Se lo presenta de dos formas diferentes. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 53 de ese libro, se presenta un Cristo sufriente, un Cristo adolorido, el Cristo crucificado, el Cristo azotado, el Cristo escupido, el Cristo golpeado, de tal forma que aún su rostro es desfigurado. Por eso es que Isaías dice, en el capítulo 53 de su libro, dice, de manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y dice, no hay en él parecer ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Esa profecía del Cristo sufrido, del Cristo doliente, del Cristo azotado, los judíos nunca la lograron entender. Nunca lograron entender la profecía que hablaba de un Mesías crucificado. Es más, yo casi he llegado a la conclusión de que cuando ellos llegaban a esa parte, hacían lo que hacen muchos cristianos cuando llegan a una parte de la Biblia que entienden. Pasan la página. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hay algunos que no la pasan, hay algunos que buscan la forma, buscan un libro, buscan un comentario bíblico, a ver qué pueden sacar. Pero hay otros que sencillamente llegan a algo que no entienden. Esto yo no entiendo, esto es muy difícil para mí, y pasan la página. Y yo he llegado a la conclusión de que, creo yo, es una opinión muy personal mía, de que allá en Jerusalén, en la sinagoga, cuando se llegaba a la parte escritural, donde los profetas hablaban acerca del sufrimiento del Mesías, del sufrimiento del Redentor, pasaban la página. No lo entendían, no lo comprendieron. Si lo hubieran comprendido, nunca hubieran rechazado a Jesús. Ellos rechazaron a Jesús porque no entendían las profecías que hablaban acerca del escarnio, del sufrimiento por el cual Jesús. Pero había otra parte de la profecía, la cual ellos nunca rechazaron. El cantar de los cantares, donde les pintaba al Mesías, y así lo simbolizaban ellos mismos, una forma hermosa, señalado entre 10,000, precioso, óigame, como un gran rey. Y esa parte ellos nunca la rechazaron. Se apoderaron de esa parte de la escritura, la guardaron en su corazón y hablaban de su Mesías como un rey que habría de venir. Y llegaron a convertir a su Mesías prometido casi en el objeto de un símbolo político. Y cuando Jesús nació,
Ellos esperaban a un Mesías que se coronase rey sobre toda Jerusalén y que despojara a los romanos y que los libertara a ellos del yugo opresor que el enemigo tenía sobre de ellos. En otras palabras, ellos esperaban un hombre de guerra. Ellos esperaban un hombre con suficiente poder para sacarlos a ellos del yugo opresor. Tanto es esto así, que cuando Cristo comenzó a hacer milagros, y comenzó con esa manifestación de autoridad y poder que había sobre él, la Biblia dice que ellos dijeron: vengamos y coronémoslo como rey. Y dice que Cristo se apartó de ellos, porque ellos estaban ansiando algo así, alguien que llegara así. Pero había unas cosas en Jesús que ellos no entendían, que aún sus propios discípulos no las entendían, y Judas tampoco lo entendió. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Ellos no podían entender por qué un hombre con el poder que tenía Jesús vivía como Jesús vivía. Porque si usted se pone a pensar, cualquier hombre con el poder que tenía Jesús hubiera vivido como un rey. En este tiempo presente hay hombres con menos poder que manifiestan cierto grado de poder en algunas cosas y viven como reyes, ganando dinero a base de unos supuestos poderes que tienen, o engañando a la gente. Pero Jesús no era un engañador. Jesús hizo milagros en medio de ellos que eran confirmados por ellos mismos, por el tiempo que esas personas tenían con aquellos yugos de enfermedad sobre de ellos. Jesús sanó a un ciego, o a ciegos que eran ciegos de nacimiento. Sanó a sordomudos que eran sordomudos de nacimiento. Eran testimonios comprobados por las personas que conocían a aquellos que eran objeto de los milagros que Jesús hacía. Pero ellos no entendían una cosa. Ellos no entendían cómo era posible que alguien con el poder que Jesús tenía no tuviese donde reposar su cabeza. Fíjese usted, la Biblia dice que en una ocasión vinieron unos hombres donde él y le dijeron: maestro, enséñanos dónde moras. Y él le dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Y eso ellos no lo entendían. Ellos no entendían cómo aquel hombre con tanto poder tenía que ensuciarse sus pies con el polvo del camino, caminando de una ciudad a otra. Ellos no entendían cómo era posible que un hombre con tanto poder no acabase a destronar a los romanos del gobierno opresor que tenían sobre el pueblo. Ellos no entendían cómo era posible que un hombre con tanto poder vistiera tan humildemente. Ellos no entendían cómo era posible que un hombre con tanto poder, a la hora que le vinieron a cobrar el tributo, no tenía dinero para pagar. Así que si a usted le están cobrando y usted no tiene dinero para pagar ahora mismo, adore a Dios si a Cristo un día le vinieron a cobrar y él tampoco tenía para pagar. Bendito sea Dios en el día de hoy. Necesitó hasta la ayuda de un pez. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Necesitó hasta la ayuda de un pez. Cuando le vinieron a cobrar, hermano, estaba sin nada. Ellos no entendían eso. ¿Cómo era posible que un hombre que sanaba ciegos, que levantaba paralíticos, que limpiaba la lepra del leproso, no tenía un centavo, viviera tan pobremente? Un hombre que pudiera darse la dulce vista,
que hubiera podido vivir ricamente. Sin embargo, cuando ellos lo miraban, había algo que se interponía entre el poder que Jesús manifestaba y la vida misma que Jesús vivía. Ellos no entendían cómo era posible que un hombre con tanto poder tenía que estar metido por los montes a las altas horas de la noche, en vez de estar viviendo en un palacio y durmiendo tranquilo. Porque ellos no comprendían el porqué del ministerio de Jesús. Y entonces ellos empezaron a hacerse preguntas. Y ellos se preguntaban, ¿pero será posible que ese sea el Hijo de Dios? Cuando a Natanael le dijeron que habían encontrado al Cristo, Natanael preguntó, aleluya, y le dijeron, se llama Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Oh, gloria al Señor en el día de hoy. Parece que no había salido nada bueno de Nazaret todavía. Y cuando a Natanael le hablaron de aquel hombre y le dijeron todo lo que aquel hombre hacía, y le dijeron, y es Jesús, y es de Nazaret, él se sorprendió y dijo, ¿de dónde? De Nazaret. Y él dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Así que aún el mismo Natanael se preguntaba dentro de su corazón si era posible que ese del cual le estaban hablando, que venía desde Nazaret, realmente pudiera ser el enviado, el Hijo de Dios a la tierra. Sea bendito el Señor. Aún el mismo Juan, después de haber dicho las palabras que habló, en cierta ocasión, cuando estaba preso, titubeó un poco. Y las razones por las cuales haya sido, aleluya, no las vamos a hablar ahora. Pero la Biblia dice que envió mensajeros donde Jesús a preguntarle si él era el enviado de Dios, si era el Mesías prometido o si había que esperar a otro. Así que al final de todo, aún el mismo Juan, estando en la cárcel, se preguntaba, ¿será o no será? ¿Será ese o no es ese? Oh, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aún, aleluya, sus propios hermanos, su propia familia, excepto María, sus hermanos carnales, de sangre y carne, también dudaban de que él fuera. Y habían dudas por doquier. Todo el mundo reconocía que en ese hombre había un poder especial, pero al mismo tiempo se preguntaban si era ese o no era ese. Y cuando lo veían hacer milagros, decían ese. Pero cuando los escribas y los fariseos lo retaban y él no se levantaba contra ellos, decían, ¿será o no será? De tal forma que los mismos que los recibieron cuando entró en Jerusalén, gritándole bendito el que viene, aleluya, en el nombre del Señor, y gritando Hosana al Hijo de David, fueron los mismos que después gritaron, crucifícale, 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 sea bendito Dios en el día de hoy. Porque había una confusión en ellos. Y lo que los confundía a ellos era que ellos no podían entender el poder que se manifestaba y el estilo de vida que vivía aquel hombre que tenía tanto poder. Ellos decían, ¿por qué si es el Hijo de Dios vive como un hombre? ¿Por qué si es Dios vive como un pobre? Dios no es pobre, Dios es rico, todo le pertenece a Dios. ¿Cómo yo voy a creer que ese que camina por ahí en sandalia, que ese es? ¿Cómo yo voy a creer que ese que no tiene dónde dormir, que ese es? Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya.
¿Cómo yo voy a creer que este, que le han venido a cobrar el tributo y no tiene para pagar, tú me vas a decir a mí que ese es el Hijo de Dios? Se te debe equiva. ¿Cómo yo voy a creer que ese tiene poder, tiene autoridad? Pero no sé ni de dónde viene ni el poder ni la autoridad. Hay un contraste entre el poder que tiene y la vida que vive. Entre el poder que tiene y la pobreza en la que se encuentra. Y nosotros no estamos esperando un Mesías pobre. No estamos esperando un Mesías con sandalias, un Mesías que no tiene dónde dormir. Nosotros esperamos a alguien que baje, decían los judíos, aleluya, del cielo con poder y con gloria. Pero Jesús, cuando bajó del cielo, bajó con poder y con gloria. Los ángeles del cielo cantaron, alabado sea el Señor para siempre. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, sea bendito el Señor para siempre. Y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El poder de Dios se manifestó cuando Jesús nació. Una estrella guió hasta aquellos hombres al mismo lugar del nacimiento. Ángeles se le aparecieron a María, ángeles se le aparecieron a José. Oh, pero es que la Biblia dice, amados hermanos, que él, siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y descendió, y tomando forma humana y tomando forma de hombre y tomando cuerpo humano, fue hasta la cruz, y dice que por el gozo puesto delante de él sufrió lo oprobio. Alabado sea Dios en esta hora. Asalaba aquí a Sendaba. Y lo terrible de esto es que en este siglo XX hay quienes todavía se preguntan si ese es. Y hay quienes proclaman que él no es. Los judíos dicen que él no es. Los ateos dicen que él no es. Aleluya. Otras doctrinas falsas dicen que él no es. Los testigos de Jehová dicen que él no es. Porque los testigos de Jehová dicen que él no es Dios. Aún hasta los católicos, en su forma de enseñar, no de una forma directa, pero indirecta, enseñan que él no es. Porque aunque hablan de Jesús, realmente en su sistema de adoración, toda la adoración se la dan a María y no a Jesús. Y a la hora de ir al Padre hay que ir a través de María, para que María hable con Jesús. Le hacen a uno el camino más largo de lo que Dios lo puso. Alabado sea Dios en esta hora. Porque Dios puso el camino corto y ellos lo pusieron largo. Aleluya. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y ellos dicen primero a María, de María a Jesús y de Jesús al Padre. Oh, gloria a Dios en esta hora. Así que ellos dicen que ese no es. Oh, gloria al Señor. Pero yo digo que ese es. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Ese. Y Juan el Bautista dijo que ese era. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que Juan dijo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. Y dijo Juan, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí la Biblia nos habla a nosotros de la deidad de Cristo, de la preexistencia eterna de Jesucristo, porque hablando en términos naturales, Juan fue engendrado en el vientre de su madre antes que Jesús en el vientre de María. La madre de Juan, Elizabeth, quedó embarazada antes que María. Y María quedó embarazada como algunos, si mi mente no me falla, algunos 6 meses después. Sea bendito el Señor para siempre. Y Juan nació primero que Jesús.
Y Jesús nació como 6 meses después de que nació Juan. Pero Juan testifica acerca de la existencia eterna de Cristo cuando dice, habiendo nacido él primero que Jesús, él dice, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Alabado sea Dios en esta hora. Existía antes de que yo existiese, era lo que Juan quería decir. Vivía antes de que yo viviese, él es primero que yo. Y dice, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo lo vi y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Ese, no hay otro, ese. Por ahí anda Son Jung-moon diciendo que él vino a la tierra a terminar la obra que Cristo no pudo terminar porque a Cristo lo mataron. Entonces él dice que él es Cristo. Él se autoproclama a sí mismo como un Cristo. Y dice que él nació enviado a la tierra para terminar la obra que Cristo no pudo terminar. Mentiroso. En otras palabras, él dice que ese Jesús que usted y yo adoramos en este templo en esta noche, él dice que ese Jesús no es, porque es él. Y los adoradores de Mita dicen que no es él, sino Mita. Pero como ahora Mita se murió, ahora Mita está en Aarón. Entonces ahora es Mita en Aarón. Así que no es Jesús, sino Mita en Aarón. Y así cada cual levanta su propio Dios. Pero mientras unos están con Moon, y otros están con Mita en Aarón, y otros están con Hare Krishna, y otros están con Mahoma, yo estoy con Cristo, porque la Biblia me dice que ese es, alabado a Dios en esta hora. La Biblia me dice que ese es, no hay otro. Y Juan dijo, y yo lo vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y usted me podrá decir, pero ese que caminaba descalzo por ahí, ese es. Pero ¿cómo es posible, hermano Ronaldo, si aún los mismos fariseos se molestaron cuando él entró a casa de Simón el fariseo y vino una mujer pecadora, mire para allá, y se tiró a los pies de él y comenzó a llorar y bañó sus pies con sus lágrimas? Aleluya, y le besaba los pies y se los secaba con su cabello. Y aquella mujer era una mujer de vida mala, de vida pecadora. Y Simón, cuando vio a aquella mujer que tocaba los pies de Jesús, como él era un fariseo, él era tan santo. Y usted sabe que los santos no se dejan tocar por ningún inmundo pecador. Porque para los santos de un pecador hay distancia y categoría. ¿Eh? Distancia y categoría. Alabado sea Dios. No sos tan pecador que... No me toques, que tú eres un pecador. Y así eran los fariseos. Y cuando, óigame, Jesús vino, aquella mujer se tiró ahí y lo tocó. Y comenzó a tocarle los pies. Y Simón no se había atrevido a tocarlo. Y comenzó a llorar y a mojar sus pies con sus lágrimas. Pues mire, lloró bastante, porque para mojarle los pies a una persona con lágrimas hay que llorar mucho. Y a secárselo con sus cabellos. Tenía que tener bastante cabello. Y hay hermanas en las iglesias que no le pueden secar los pies a Jesús. Alaba. Alaba. Alaba, que eso salió por ahí sin pensarlo. Alaba.
Lo tienen tan y tan cortito que no le pueden sacar ni un dedo. Bendito sea el Señor. Pero aquella mujer tenía tanto pelo que le podía secar los pies a Jesús. Hay alguna que para secarle los pies a Jesús tienen que pedir una toalla. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Pero aquella tenía tanto cabello que se lo podía secar a Jesús con su propio cabello. No tenía que pedir una toalla. Pero cuando Simón vio eso, Simón dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. En otras palabras, para Simón, ya profeta, venga a mi casa, porque está escrito que el que recibe a un profeta en su casa, bendición de profeta recibirá. Alabados a Dios. Y esa gente a la hora de buscar bendiciones, hermano, no se perdían nada. Eso está en la Biblia, creyó que era un profeta y lo trajo para la casa. Este es. Pero cuando la mujer lo tocó, él dijo, no es. Pero la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de Simón. Y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di, maestro. Y entonces le presentó el caso de una persona a quien se le había perdonado mucho y una persona a quien se le había perdonado poco. Y le preguntó, ¿quién tú crees que ama más? ¿El que se le perdonó mucho o el que se le perdonó poco? Y Simón dijo, yo creo que al que se le perdonó mucho, ama mucho. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer que está aquí? Que desde que llegué a tu casa, no ha dejado de mojar mis pies con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Mira, cuando yo llegué aquí, Simón, no traíste agua para mis pies. No me lavaron los pies. Usted sabe que era una costumbre entre el pueblo judío. Cuando llegaba un visitante, especialmente de importancia, a una casa, rápido corrían para lavarle los pies, para quitarle el polvo del camino. Pero Simón, tú creyendo que yo era profeta, mira, yo llegué aquí y nadie me lavó los pies. Pero desde que yo llegué, esta mujer no ha dejado de mojarme los pies con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. ¿Sabes por qué, Simón? Porque a ella se le ha perdonado mucho y al que mucho se le perdona, mucho ama. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Ese es cuando adoran a Dios en el día de hoy. Ese es Shatalabakama Shendaba. Aunque lo tocaron los pecadores, ese es. No, pero es que a él lo juzgaron porque comía con publicanos. Pues aunque comía con publicanos, ese es. Que le trajeron una mujer encontrada en el pecado del adulterio y no la condenó cuando la ley de Moisés decía que era condenada a muerte, sino que señaló a aquellos hipócritas y uno a uno le volvieron la espalda. Pues seguramente ese es, alabado sea Dios en esta hora. Porque ese fue el que vino a romper la barrera que existía entre Dios y los hombres. Porque ese es, según Juan, el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. Y Juan dice, y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. No, pero es que el enviado de Dios es el camino. Ah, pues ese es el camino. Porque él dijo, yo soy el camino. No, pero es que el enviado de Dios es la verdad. Ah, pues ese es. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. No, pero es que también en la vida, pues ese es. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Alabado sea Dios en esta hora. No, pero es que el enviado de Dios iba a ser la luz del mundo. Pues ese es.
Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea Dios en esta hora. No, pero es que el que viniera del cielo era el pan. Ajá, pues ese es. Porque Él dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Y dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Ese es, oh gloria a Dios en esta hora. No, pero es que la Biblia dice que aquel que iba a venir estaba simbolizado en la roca que estaba en el desierto. Pues ese es. Porque la Biblia, hablando sobre Jesús, dice que Él es la roca que hirió a Moisés en el desierto. Ese es. Alabado sea Dios en esta hora. No, pero que el Antiguo Testamento dice que el Mesías iba a ser el buen pastor. Ah, pues ese es. Porque Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Alabado sea Dios en esta hora. Ese es. Dele la mano al que está sudado y dígale, ese es. Ese es. No hay ninguna duda, ese es. Él es el agua viva. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el que lleva nuestras cargas, ese es. Si Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, ese es. Él dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese es. Él es el que rompe las cadenas de esclavitud. Él liberta a los que están atados por el diablo. Él es el que derrota al diablo y lo pone debajo de sus pies. Alabados a Dios en esta hora. Ese es. No es Mahoma, no es ningún otro Dios. Juan dice que Él lo vio, que Él contempló el Espíritu que descendía sobre de Él como paloma. Y Juan dice, aleluya, Él era antes que yo. Y Juan dice, Él era primero que yo. Y Juan dice, y yo lo vi y testifico que ese es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Juan dice, yo lo vi. Alabado sea Dios. Y Juan dice, y yo no le conocía. Yo he escuchado a algunas personas decir que Juan y Jesús, cuando eran niños, jugaban juntos. Y Juan dice que no lo conocía. Usted se puede imaginar a Juan y a Jesús jugando juntos. Jugando a coger. Dios, Jesús fue un niño y Juan fue otro niño. Pero Juan dice, yo no le conocía. Lo cual me da a entender a mí que después que Jesús nació y nació Juan, hubo una separación entre aquellas familias. Y Juan se crió y se levantó en un ambiente diferente al que se levantó Jesús. Claro está, se nos enseña que la probabilidad más grande es que Juan se levantó en el desierto junto a los esenios, que llevaban un tipo de vida semejante a la del monasterio, donde ellos se habían apartado de los judíos de Jerusalén por el tipo de vida pecaminosa que vivían. Y la gran mayoría de los rollos, de los libros que se han encontrado, que confirman la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos, han sido encontrados en cuevas, en el desierto, donde supuestamente vivían los esenios, y donde se cree que se levantó Juan al lado de ellos, estudiando las escrituras con ellos, porque Juan manifiesta en su vida personal y en la forma en la cual manifestó su ministerio una vida semejante a la que vivían los esenios. Entonces se cree que Juan nunca estuvo con Jesús,
Porque Juan se crió en el desierto y no descendió del desierto a Jerusalén hasta que Dios lo llamó a comenzar su ministerio. Y cuando bajó del desierto hacia el pueblo, vino como una voz de trompeta diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, aparejad o preparad el camino del Señor. Y comenzó con su ministerio, y Juan dice: yo no le conocía. Juan dice: yo no le conocía, pero el que me envió a mí, y a él lo envió Dios. Él tuvo una conversación con Dios personal. Y él dijo: el que me envió a mí me dijo a mí que iba a venir uno donde mí, que cuando yo lo bautizara, yo iba a ver el Espíritu que descendía de él, sobre de él, como paloma, y se quedaba sobre de él. Y el que me envió a mí me dijo a mí que sobre aquel que yo viese descender el Espíritu y que se quedaba sobre de él, ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y con fuego. Y Juan dice: y yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo vi el Espíritu que descendió sobre de él, y digo que ese es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Yo lo vi, dijo Juan. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Juan dijo: ese, y yo lo vi. Aleluya. Ese es. Y después le mandó a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Eres o no eres? Y dice que cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron: mira, Juan te manda a preguntar si eres tú el que habría de venir o esperan a otro. Dice que Jesús en ese mismo momento comenzó a hacer un montón de milagros. Parece que en la conversación que Dios tuvo con Juan, aparte allá en el desierto, le dijo algo de los milagros. Porque Jesús, cuando Juan dijo eso, comenzó a hacer milagros. Y después que hizo milagros, le dijo a los hombres que Juan le había enviado: vayan donde Juan. Díganle que los ciegos ven. Díganle que los cojos andan. Díganle que los leprosos son limpiados. Aleluya. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Alabado sea Dios en esta hora. Y bienaventurado es el que no encuentra tropiezo en mí. Ay, Shakira, man, Shakira. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ese es. No hay que andar más lejos. Ese es. ¿Ah? Yo me imagino a aquellos hombres cuando llegaron allá a la cárcel donde estaba Juan. La Biblia no lo registra, pero hubiera sido lindo escuchar la conversación. ¿Lo encontraron? Sí, lo encontramos. ¿Hablaron con él? Sí, hablamos con él. ¿Le preguntaron? Sí, le preguntamos. ¿Qué les dijo? Pues mira, Juan, cuando le preguntamos, al momento se quedó callado. Limpió a un leproso, sanó a un ciego, a Shakiba. Juan levantó un cojo. Ay, yo me imagino el rostro de Juan. Ya casi a punto de morir, hermano.
casi a punto de morir, y por una de esas cosas que solamente Dios puede explicar, en la profundidad de su celda, con una pregunta. Él había dicho que ese era, y ahora le mandó a preguntar al que él dijo que era, si era o no era. Y ahora allá en la profundidad de su celda, esperando la muerte, porque sabía que lo iban a matar. Porque el hombre de Dios siente cuando los días se le acortan. Él sabía que sus días estaban contados. Y ahora allá en la profundidad de la celda vino la pregunta. Envió, y aquí está la respuesta. ¿Qué les dijo? ¿Hablaron con él? Sí, hablamos con él, Juan. ¿Qué les dijo? Ansioso por saber la respuesta. Le dijo si era o no era. Juan se quedó callado cuando le preguntamos. Pero mira, Juan le abrió los ojos a un ciego, desató la lengua de un mudo, destapó el oído de un sordo, limpió la lepra de un leproso, levantó a un paralítico, Juan. Y después que hizo todo eso, vino donde nosotros y nos dijo: vayan donde Juan y díganle a Juan, Hashalaya, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, y díganle a Juan que a los pobres les es anunciado el evangelio. Y yo me imagino a Juan allá en la oscuridad de su cárcel, cuando aquellos hombres dijeron eso. Juan dijo, aleluya, si levantó el ciego y sanó al sordo y puso a hablar al mudo y limpió la lepra del leproso y le predicó el evangelio a los pobres, sin lugar a duda, ese es, alabado sea Dios en esta hora, a su nombre. Ese, no hay otro, ese, no hay otro, alabado sea Dios en esta hora. Arrashalay aquí, Hacienda, póngase de pie en esta noche. Otro, ese, y no busque a otro, porque ese. Y si usted lo encontró, no lo suelte, porque ese. Y si usted camina con él, no lo deje, porque ese es, no hay otro. Jesús de Nazaret, ese es su nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Natanael dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Y Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Y Natanael fue. Porque a veces usted le dice a algunos, ven y ve, pero no vienen. Pero Natanael fue. Y cuando llegó Natanael, Jesús lo señaló. Y dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y cuando dijo eso, Natanael se asombró y le dijo, ¿de dónde tú me conoces? Si tú a mí nunca me has visto, ¿de dónde tú me conoces? Antes de que te llamaran, le dijo. Cuando estaba sentado debajo de la higuera, yo te vi. ¡Oh! Y cuando él le dijo eso a Natanael, Natanael dijo, este es, y se postró delante de él. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, Shalaya Saja! Y cuando se postró delante de él, Jesús le dijo, aleluya, porque te dije que te vi cuando estaba sentado debajo de la higuera. ¿Creíste? Le dijo, cosas más grandes que esta tú verás. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Pero Natanael con esa palabrita nada más dobló la cabeza, se tiró de rodillas y dijo, es que no hay otro. No hay otro. Cierre sus ojos y oremos y clamemos a Dios para que si hay alguna alma aquí en esta noche que no es salva, Dios la salve en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra.
No hay ninguna duda en mi corazón de que tú eres, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el que eras, el que eres y el que has de venir. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega. Todo lo que ha sido creado fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Permite que si aquí hay alguna vida que no te conoce, así lo haya entendido en esta noche. Y danos la oportunidad de poder orar por la salvación de esa alma. Permanezca el pueblo en oración.